algo así. Hola, muy buenas tardes. Esperamos que todos hayan disfrutado de la comida. Y hablando de comida, les presento a nuestra próxima conferencista. Ella es Olga Acosta Vellés, es de Barcelona, es nutricionista y actualmente reside en La Coruña, Tenerife. Vamos a dar la bienvenida a Olga. Gracias. Bueno, pues como este encuentro es sobre la intuición, yo a Olga la conozco realmente muy poquito, pero bueno, como las cosas son así, pues desde mi intuición la voy a presentar. Olga es una mujer que hace mucho tiempo se planteó salir de su zona de confort, de su lugar de origen. Hace ya más de 30 años se vino para acá, para Canarias. Y bueno, pues la verdad que como es innovadora, es una mujer innovadora, se planteó que ella tenía que hacer algo por ella y algo por los demás. Entonces se cuestionó qué podía hacer y como le gusta observar, es una mujer observadora, pues dijo, voy a ver cómo es el ser humano y voy a verlo desde la apariencia más externa, pero a ver qué me va diciendo eso que veo y cómo lo relaciono eso con el cuerpo, con su salud, con su enfermedad, con sus emociones. Y realmente, bueno, pues dentro de lo poquito que la puedo conocer, que es prácticamente nada, siento que es una mujer que nos tiene mucho que ofrecer, mucho que dar y mucho que enseñar. Qué bonito, muchas gracias. Ahora vamos a disfrutar de la gran capacidad de memoria que tiene la traductora. Also sie ist Ernährungswissenschaftlerin und hat sich vor 30 Jahren entschlossen, ihrer Intuition folgen. Sie kommt auf die Kanaren und macht mal was anderes. Und weil sie so gerne beobachtet, hat sie sich überlegt, sie guckt einfach den Menschen von außen an und überlegt sich, was sagt mir dieser Körper, was kann ich da für Rückschlüsse ziehen auf die Gefühle und weiter weiß ich nicht. Dos palabras acerca de Olga. Cursó estudios, gracias. Fue compañero mío un poco. Olga la conozco yo de hace bastante tiempo y es una mujer que se ha hecho a sí misma, que todo lo que sabe fue gracias a un problema. Tuvo su primer hijo, que fue un problema grande y una gran bendición también. Pero el hijo todo lo que comía lo vomitaba. Se podía haber muerto de inanición. Y ella se preocupó por conocer, leerse libros y conocer todo lo que podía hacer para que su hijo empezara a comer. Y ahí empezó su gran vocación y empezó a desarrollar su vida en aprender. Su hijo salió adelante, come ahora mismo todo lo que quiere y lo que puede y se ha dedicado con todo su conocimiento que aprendió con un problema, ahora es su profesión y ahora actualmente enseña, ayuda a alimentarse correctamente. Ella nada más que ver tu cuerpo ya sabe qué está fallando, qué es lo que traes de atrás y cómo has llegado a ese estado. Les digo que es una pasada que te haga un diagnóstico, Olga. Señores, Olga. Bueno, pues muy buenas tardes, gracias por invitarme a estar en vuestro festival. Perdona, Olga. ¿Sí? La traducción, por favor. Olga ist eine selbstgemachte Frau und das Ganze fing an mit einem Problem, dass ihr Sohn nämlich alles, was er gegessen hat, wieder ausgekotzt hat. Und so hat sie angefangen, sich mit Ernährung zu befassen. Und ihre große Gabe ist, dass sie einen nur angucken muss und von dem Körper weiß, was man für Probleme mit sich schleppt. Vale, entonces, bueno, tengo ya muchas ganas, no sabía qué era lo que os iba a decir, pero ahora ya tengo ganas de empezaros a hablar. Como han dicho en la presentación, llevo pues 30 años en el tema de la nutrición. Quiero decir que hoy voy a hablar de la alimentación en el campo emocional.
pero que aunque yo lleve 30 años en mi vida de nutricionista, como tengo 30 años también en mi campo emocional, pues a medida que va pasando el tiempo, también vas trabajando partes más profundas y más internas. Entonces, hace 30 años, cuando me hablaron de la alimentación y estuve también con un grupo estudiando pues una parte de mis estudios, ahora se me fue lo que os iba a decir, que me ponéis un poco tensa. Ya no me relajo al 100% desde el principio, luego ya le cojo, pero... Emociones en la mente. Entonces, a medida que vas caminando, esto es como una capa, como si fuéramos una cebolla, y vamos quitando piel y vamos encontrando emoción, hasta que un día decides que ya está. Y a partir de ese momento, cuando dices ya es suficiente, voy a mirar qué me duele, pero lo voy a mirar con ojitos de curiosidad, porque a lo mejor esto que me está doliendo no me duele hoy, sino que me lleva doliendo mucho tiempo en mi vida. Y por si os sirve, pues yo esta mañana, cuando venía hacia aquí, me vine por la carretera, por las curvas, y hubo un momento en el que me cayeron las lágrimas, porque me di cuenta que en realidad yo ya tengo suficiente, ¿no? A mí ya la vida me ha dado tantas tortas, me las ha dado de todos los colores, que es que ahora mismo no tengo ya miedo. Y eso es lo mejor que te puede pasar, porque cuando ya dices, ya está, me da igual que me vas a poner una aguja aquí o un pisotón acá o me vas a empujar, ya sé que luego me levanto, ya sé que luego me quito la aguja, ya sé que luego me calmo el dolor y tengo herramientas. ¿Desde dónde yo he hecho mis herramientas? Sí, Traducción. Perdón. Also seit 30 Jahren untersucht sie, wie die Gefühlswelt und die Ernährung zusammenhängen. Und meistens, wenn uns irgendwas wehtut, dann liegt es nicht daran, das nicht von heute, sondern ist halt Ausdruck einer Geschichte. Vale. Una de las herramientas más importantes con las que yo he contado en la vida fue con la mayor debilidad que me encontré en el momento. Mi hijo tenía alergia a toda la comida y a todos los medicamentos y se me moría. Por lo tanto, en otra situación, pues desde luego eso sí era una gran debilidad. Y era doble debilidad porque yo reconocía que donde era débil mi hijo, la mitad era mía. Por lo tanto, lo que hubiera que hacer con él, había que hacerlo con él y por lo menos conmigo. Si el padre quería o no quería, era su libertad. Pero al menos yo mi parte, que la veía en él, sí estaba dispuesta a resolverla. No pensé que el problema era de mi hijo. ¿Sabes? Porque muchas veces vemos situaciones y entonces pensamos que son el problema es él y yo no me incorporo. Pero si yo lo había fabricado, entre comillas, pues la mitad de la fabricación seguro era mía, ¿no? Ahora traduce, por favor. Also der Sohn war allergisch gegen fast alle Lebensmittel und auch gegen alle Medikamente. Und weil aber der Sohn ja ein Teil von ihr ist, hat sie das Problem auch als ihres betrachtet. Und alles, was der Sohn ausprobiert hat, hat sie auch ausprobiert. Sara, cuando tú veas que tu buffer de memoria está lleno, lo mandas para mí. Vale, tuve suerte de conocer, no sé si habéis oído hablar de la macrobiótica, pues tuve la suerte de conocer a una persona que me dio una posibilidad desde la macrobiótica de poder alimentar a mi hijo y que fuera resolviendo su situación de salud. Und dann hat ihr jemand den Tipp gegeben, makrobiotisch, gibt es das auf Deutsch? Ja. Genau, dass sie das versucht. Vale. Después de esta parte de la macrobiótica, cuando ya llevaba un tiempo practicándola, entonces me di cuenta que la macrobiótica también tenía error.
¿Por qué? Pues porque al principio me sentaba muy bien, pero en el tiempo yo notaba que había algunas pequeñas cosas que si al principio había tenido mucha energía, empezaba a tener menos, empezaba a sentir que la saliva la tenía como acidificada y me molestaba un poco, como habían cosas que yo no estaba acostumbrada y que empezaba a sentir. Das Makrobiotische hat ihr wohl geholfen, aber mit der Zeit hat sie festgestellt, dass es Nebenwirkungen hat, also wie eine bittere Spucke und dass ihre Energie wieder verloren ging. Genau, also es war eine Hilfe, aber nicht alles. Entonces llegó una... Parece que cuando tú tienes ganas de avanzar, pues te va viniendo la información. Entonces apareció en mi vida la posibilidad de trabajar en una clínica que estaba vinculada al Hotel Océano en el Puerto de la Cruz, que trabajábamos con una terapia Mayapur, que era pues toda una terapia intestinal desde una propuesta de un médico alemán, donde se inició una serie de estudios sobre el tema del pH, tanto a nivel intestinal como de la alimentación, que hasta ahí no había habido un estudio serio, no había estudios serios, no se hablaba del pH de la comida. Sie hat, ich weiß nicht mehr wo, eine Klinik gefunden, wo die Studien machen über den pH-Wert, sowohl im Inneren des Körpers als auch in den Lebensmitteln. Das Mayapur, das ist in Punta de Hidalgo, ist ein Hotel, wo die das immer anbieten. Entonces, en esta clínica, pues tuve la gran suerte de conocer las viejas glorias alemanas, que fueron los que en los años 20 estuvieron pues, estudiando lo que eran los ácidos grasos, el pH de cada uno de los alimentos, y de una manera muy rigurosa, a un nivel que yo, cuando estudié eso, nadie más me ha modificado información. Quiero decir que si ellos me hablaban de que mi hijo tiene un pH neutro, durante muchos años nadie habló de un pH neutro de mi hijo, ahora ya se dice, pero yo cuento con esto desde hace 20 y pico de años en mi haber. Und da hat sie gelernt, vor 20 Jahren gab es das noch nicht, irgendwie, dass man sagte, jemand, der pH-Wert ist neutral, und das hat sie gelernt an diesem Hotel, und es kommt offensichtlich aus Deutschland, die Wissenschaft. Ja, das ist einfach die Säure außerhalb dem Körper. Wenn das im Gleichgewicht ist, verschwinden alle Krankheiten. Ne? Ja. Vale, no sé, pero bien. Muy bien. Entonces, pues a partir de ahí yo he ido desarrollando, que no os voy a contar mi currículum, ¿vale? Lo que os quiero contar es cómo nuestro campo, cómo nosotros tenemos un organismo, cómo se enferma o se cura a través de nuestra alimentación y de nuestro campo emocional. Después de lo del pH, lo mejor que han inventado ha sido lo de la epigenética. ¿Por qué? Pues porque la genética, que era lo que venían haciendo estudios, eso era como una espada de Damocles. Si tenías diabetes, porque tu abuela ya había tenido, tu madre ya había tenido, pues tú también, tu hija también, y aquí que venga todo diabético. Pero se me daba la oportunidad de que no tenía por qué ser así, que era lo que yo había experimentado con mi hijo. Como yo no me creí lo que me decían los médicos, sino que yo sentía que mi hijo tenía que ponerse bien y yo tenía que encontrar esa manera. Das Gleichgewicht des Basenhaushalts war wichtig zum Heilen, aber es gibt natürlich auch Erbinformationen, die dann dazu wirken und die auch eine erweiterte Beachtung benötigen. Pues entonces yo seguí, ¿vale? Ahora, en los últimos años, una vez he incorporado la epigenética también en mi conocimiento, donde he podido unir lo que yo pensaba y lo que yo sentía, ¿no? Porque
la epigenética, una de las cosas que hace es devolverte el libre albedrío, ¿no? La genética es como, esto es así, pues esto es así. La epigenética te dice, mira, esto es así, pero si tú sientes bien y comes bien, esto no tiene por qué expresarse. De manera que nos libera de la carga de la genética. Also es gibt genetische Veranlagung, aber die neue Wissenschaftler sagte, okay, das kann deine Voraussetzung sein, aber wenn es dir gut geht, dann muss das nicht unbedingt zum Ausbruch kommen. Vale, ¿qué más nos dice la epigenética? Pues nos dice que si yo equilibro mi emoción y mi alimentación, hay una cosa que se llama metilación que no se va a producir. Y esa palabrota de metilación es justo el paso donde el individuo se oxida y envejece o no se oxida y no envejece. Also man soll seinen Emotionshaushalt sowie die Ernährung ausgleichen und ich kannte ein Wort nicht. Metilación. ¿Qué es? Bueno, metilation, yo que sé. Metilisierung. Es un paso del estrés oxidativo, ¿vale? Del envejecimiento. Entonces, ¿qué dice? Vale, entonces, ¿qué dice la epigenética? Pues si conseguimos frenar la metilación, hemos controlado el envejecimiento. ¿Qué dice la ciencia? Que nuestras células pueden vivir mínimo 120 años. Also wir können mindestens 120 Jahre alt werden und wenn wir diesen Prozess stoppen, den oxidativen Stress, genau, dann haben wir die Chance 120 zu werden. Ja. Vale, entonces ya para la ciencia, ya 120 años mínimo los podemos vivir bien. Ahora resulta que los científicos dicen que en 20 años más o menos ya podremos vivir 120 años con normalidad. Ya habrán conseguido pues hacer pues te quito esto, te pongo lo otro, te activo aquí, y entonces ya por parte de lo que es la medicina ya seguro que podemos confiar que hasta los 120, si no lo hacemos muy mal los que estamos aquí, podemos llegar. Ja, und Wissenschaftler sagen, in 20 Jahren werden wir 120 Jahre alt. Vale, y ahora yo voy más allá. Y mi compromiso conmigo misma, que ya veréis que es fantástico, es que llegue a los 150. Und ihr Ziel ist, dass wir 150 Bien, werden. pero de fiesta, ¿eh? Hombre, aquí ahora veréis que lo que hay que activar es la dopamina y la serotonina, por lo tanto la fiesta hay que vivirla, ¿vale? Pero vamos a hacerlo bien. Entonces, ¿qué sucede? Que entre mi momento de vivir mis 150 años y mi momento pisciano de que me muero con 70-80, ¿vale? Pues tengo solo un pequeño clic que tengo que resolver. Y ahora os lo voy a explicar en la pizarra. Also die Sache, dass wir mit 70 oder 80 sterben oder ob wir 150 werden, es gibt nur eine kleine Schaltstelle, die man umstellen muss. Muy bien, yo lo voy a explicar a los chinos. Porque aquí tenemos un surtido de todo. Lo mismo vamos a los alemanes, que los chinos, que lo que haga falta. Déjame la lista. A ver, lo voy a poner. No voy a tapar el airecito, pero no se me queda. Vale. Entonces, los chinos dicen, oh mira, hay un ciclo de construcción y un ciclo de destrucción. ¿Habéis oído hablar de estos dos ciclos, ya sean chinos o de alguna manera? ¿Tenéis el concepto de que hay una manera constructiva y otra que nos desconstruye? Vale. Yo os lo explico a los chinos porque me es más fácil ahora mismo, ¿no? Entonces hemos oído hablar del elemento agua, tierra, madera. ¿Hay alguien que esto es raro? Que me levante la mano, por fin. Aus China den Zyklus, der aufbaut, und einen anderen Zyklus, der wieder abbaut. Ja, das sind die 5 Elemente Lehren aus der chinesischen Medizin. ¿También conoces? Sí. Vale. Muy bien.
Entonces, voy a colocar los elementos tal como los encontraríamos si nos explicaran ahora alguien un poco de medicina china. ¿Vale? Entonces, en la parte, perdona, aunque te dé la espalda, en la parte superior tenemos el elemento fuego. Aquí, tierra, metal, agua y madera. Vale. Also die 5 Elemente sind Feuer, Erde, Metall, Wasser und Holz. Vale. Si nuestra energía funcionara correctamente, nos encontraríamos que este elemento nutre a este a este, así también, y nos encontraríamos Un ciclo. Das ist der Erdende-Zyklus. bien. Este sería el ciclo de construcción. ¿Tú lo quieres traducir? Ja, also wenn wir im Gleichgewicht sind, dann füttern die sich gegenseitig die Elemente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vivo así, vivo en estado perfecto, llegaremos a los 150, a los 300, como Matusalén, a los 900 y los que haga falta. La vida es eterna si lo hacemos así todo el tiempo. Pero no es así como funcionamos. ¿Por qué? Porque de repente entran dos elementos a montar una ecuación. Uno es mi alimentación y otro es mi emoción. Also wenn alles perfekt läuft, dann wäre dieser Zirkel unendlich. Die beiden Probleme, die jetzt dazu kommen, sind die Gefühlswelt und die Ernährung. Vale. Pero ¿qué pasa? Que no funcionamos así. Justo surge alguna cuestión a lo largo de nuestra vida y de repente esto que era tan maravilloso empieza a funcionar de otra manera. El agua apaga al fuego. El fuego derrite al metal. El metal penetra la madera no sé qué le hace a la tierra, Las raíces. ¿Vale? Y la tierra sofoca al agua. Y de repente una cosa que tendríamos funcionando así se convierte en así. Aquí la energía fluye y es infinita. Aquí la energía está en distorsión, es finita. Aquí estoy modo salud, aquí estoy modo enfermedad. Vale, deja que traduce y me pregunta. Also neben dem Zyklus, dass die sich gegenseitig ernähren, gibt es den anderen, dass die sich gegenseitig kontrollieren, wie zum Beispiel das Wasser, das Feuer. Und in dem einen Zyklus, der ist unendlich und der andere ist endlich. Pregunta. Es muy rápido. ¿Y por qué cuando es perfecto ese sistema de que uno alimenta a otro? ¿Qué relación hay? Fuego a la tierra al metal, la metal... Muy bien, gracias. Ahora sigo profundizando. Vale. Perdón. Entonces, aquí he hablado de unos elementos, pero estos elementos están vinculados a unos órganos. Como por ejemplo, en el elemento agua tendríamos riñón, vejiga y órgano reproductor. En el elemento madera contaríamos con vesícula biliar y con el hígado. En el elemento fuego tenemos corazón, intestino delgado. ¿Os acordáis esta mañana de Napoleón? Napoleón, ¿no? Sí. Vale, pues Napoleón, que estaba tan rojo, ¿no? Y tan flojito aquí arriba, que ¿dónde tiene la energía colapsada? En la parte del corazón. Yo no le he preguntado cómo está yendo al baño, pero seguramente cuando yo le pregunte aquí voy a entender por qué aquí se me colapsó. ¿Vale? Porque digamos, esta es la puerta y este es el órgano que sufre, ¿no? Vale, pero yo me voy a la tierra y me encuentro con el bazo, con el estómago y con el páncreas. Y aquí abajo estaría el intestino grueso y el pulmón. ¿Ves? Ya los tenemos a todos situados. Bien, tanto para el de construcción como para el de
Also die Elemente sind an Organe gebunden. Ich denke, das kann sich jeder dann lesen. Ne? Mit Organen verbunden. En el fuego también estaría el pericardio y el triple calentador, que también tiene que ver con... Ahora, vinculado a estos elementos y a estos órganos, hay unos alimentos. Entonces hay unos alimentos que me benefician y otros que me perjudican el elemento. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy... Ay, perdón. Also es gibt Nahrungsmittel, die kann man genauso jedem Element zuordnen. Es gibt Nahrungsmittel, die dem Element die das stärken und andere, die es unterhalten. Si yo hago el resumen de un año y digo, pues mira, empecé el año de una manera y estoy acabando el año y me siento peor o me siento mal. Vamos a revisar porque probablemente estoy en el ciclo de destrucción. Porque aunque seamos mayores y vayamos hacia un envejecimiento, si estamos en un ciclo de construcción, cada estación yo me siento mejor que la anterior. Es decir, que nosotros mismos, ya ahora aquí, cada cual puede diagnosticarse si está aquí o está aquí. Si tú cada día que te levantas estás peor, ya sea en tu campo emocional o en tu campo físico, estás en la estrella de David. Pero si tú dices, ostras, mira, este invierno, oye, hice esto, no. Y llega la primavera, oye, y voy mejor. Y a la siguiente el verano, y voy mejor. Ahí es que yo estoy en un ciclo de construcción. Es difícil que lleguemos a nuestras edades en ciclo de construcción. Yo ya lo adelanto. Wenn ich mich jeden Tag ein bisschen schlechter fühle, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ich mich gerade in dem abbauenden Zyklus befinde und wenn es mir aber besser geht, in dem anderen. Und in unserem Alter ist es fast unmöglich, sich permanent in dem aufbauenden Zyklus bewegt zu haben. Y haciendo uso de la idea que estaba diciendo Yana, que no me quedo, pero es como Joana, ¿no? Sí, yo siempre traduzco con Gianna. Vale. El español lo comprende. Vale. Guerra, Gianna. Españolizado. Pues, Yana nos estaba contando esta mañana que hay dolores que tenemos colocados, ubicados en unas partes del cuerpo, ¿no? Y que esos dolores significan algo, nos están hablando. Pero también hay otro dolor, cuando el dolor es muy emocional, que lo que te duele es el alma, físicamente no tienes un dolor, sin embargo te mueres. ¿Vale? Es decir, que no porque yo no tenga ningún dolor en ninguna rodilla o en ninguna zona, voy a pensar que no tengo nada. Porque entonces debo de revisar aún así, debo de revisar entonces no una parte, sino mi todo. ¿Vale? Preguntas o traduce. Algo, pase algo. Also es gibt neben dem körperlichen Schmerz auch den seelischen Schmerz und auch wenn ich gar keine körperlichen Schmerzen habe, sterbe ich trotzdem einfach. Ajá. Entonces, como se trata de cuestión emocional, vamos a escribir qué emociones están asociadas a los elementos. Entonces, en el elemento agua tengo el miedo. Yo voy a poner uno en cada elemento, pero hay más emociones asociadas a cada elemento, ¿no? Fijaos, los riñones, en la vejiga, ¿qué hacemos qué hace un macho cuando le viene otro macho? Pues, uy, espérate, que le voy a marcar, ¿no? ¿Y qué usa? Riñón y vejiga. ¿Para qué? Para tener asegurado el órgano reproductor, ¿no? Entonces, no. Porque el macho fuerte es el que se lleva a la hembra, por lo tanto, ahí el que tenga miedo sucumbe. Ahora, ¿de qué va el elemento madera? Pues mirad, el elemento madera es el controlador. Ah, ¿quieres traducir? Also es geht halt darum, dass bestimmte Emotionen auch zu diesem Element gehören und zählt jetzt als Beispiel die Angst zum Wasser und dann gab es irgendeine Geschichte mit dem Hirsch, wenn der
Rivale kommt, dann macht er erstmal Pipi. Nee, ne? Ja, wenn der Mann sein Revier markieren will, dann macht er Pipi. Ne? Das hat einfach mit der Organ auch zu tun. Ne? Also, das... Vale, entonces vemos que la vesícula y el hígado son los órganos de control. Hay muchos dolores de cabeza que tenemos que es por un bloqueo a nivel de hígado y de vesícula. ¿Por qué? Porque los meridianos, que son los que rigen todo esto, yo no os voy a dar una clase de medicina china, ¿vale? Así que un poco de fe. Cosa que te agradecemos. Gracias. Pero los meridianos, por ejemplo, de hígado y de vesícula biliar, todos circulan por la cabeza. Entonces, por ejemplo, aquí hay un punto donde tenemos un punto de vesícula, que cuando hay dolor de cabeza, si presionamos, vamos a notar una bolita y cómo nos duele muchísimo, porque hay inflamación. Entonces, todos los órganos están asociados a meridianos, esos meridianos tienen un circuito en el cuerpo y a veces te puede venir alguien y me dice, ay, es que me duele aquí, como alguien pasó, no, me duele aquí, y yo pues le puedo decir, pues mira, esto tiene que ver con no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero porque lo estoy mirando desde el recorrido de los meridianos. Entonces, also alle Meridiane sind auch mit Organen verbunden und deswegen hat man oft auch Kopfschmerzen, weil alle Meridiane auch im Kopf enden. Deswegen manchmal, wenn ein Schmerz hier ist, muss man das Meridian schauen und zu gucken, wo die Ursache ist. ¿No? Vale, en el elemento fuego, me vais a disculpar, pero yo solo siempre he estudiado la alegría y no sé cuál es la parte negativa, no sé la... Luego la ira. No, porque la ira está reflejada en hígado. En la madera. Creo que es como la nostalgia. Yo sé que una vez lo miré porque me pasó esto mismo, que dije, ay, y es muy difícil encontrar. Siempre encuentras la alegría, siempre encuentras la emoción positiva a nivel de corazón. Pero la tristeza no, porque vendría de pulmón, y entonces la tristeza estaría en el elemento metal. Vale, entonces no sé exactamente, vosotros pensad que es lo contrario de la alegría, pero no como tristeza, ¿no? Also die Emotion des Feuers ist die Freude und sie fragt, was ist denn das Gegenteil, weiß man dann. La depresión, esto está en el elemento metal, ¿vale? Y en el elemento tierra, ¿verdad? Dejadme, al menos os pongo la alegría. Vale, si alguien tiene internet que lo busque, emoción negativa de fuego. Es que, perdona, el fuego está ligado al corazón, entonces, no, si la alegría te da el corazón, pues también te da un poco la tristeza, aunque es el agua el que regula la tristeza y el pulmón también. A lo mejor hay tristezas distintas, no lo sé. Yo... Si le da al corazón tu sen, el espíritu que está en el corazón, está dispersado, ¿no? Te da una falta de concentración, podríamos llamarlo, una apatía, podríamos llamarlo. Expansión. Sí, que no estás, pero que no estás, que te da igual, que tal. Por ejemplo, se da mucho la patología del desamor, que estás perdido, ¿no? Es el corazón que me dejó, me abandonó, ¿qué va a ser de mí, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que la alegría te da el corazón, pero si tienes un exceso de alegría o verborrea, exacto, también puede ser excesivo. Por ejemplo, siempre cuando nos juntamos gente, siempre hay alguien que es el más escandaloso a la hora de reírse, a la hora de hablar, a la hora de expresarse. Eso, por ejemplo, es un exceso de fuego. Llama la atención por falta de carencia de algo, ¿no? ¿Vale? Sobre todo autoestima, básicamente. Perdona. No, bien, yo colaboraciones las que yo no me lo sé todo, quiero decir que yo vengo aquí y os explico, hombre, lo que sé, pero es que curioso, esto del elemento fuego, las veces que he ido a explicarlo, como siempre vemos la alegría desde el elemento, pues no le acabo de ver nunca la palabra exacta. La alegría es controlada, puedes decir. Vale, muy bien. Entonces aquí tenemos en el elemento tierra el concepto, los porqués, la energía de la nutrición también, ¿vale? El elemento tierra es el elemento de la madre. Cuando tenemos una buena tierra se nos nota que estamos bien nutridos.
¿vale? Cuando nos falta tierra, bueno, se nos aprecia en estos órganos, ¿vale? También es, por ejemplo, el bazo, tiene mucha emoción de cuando estamos encerrados en una idea y no lo entiendo, intento comprenderlo, estoy en un concepto, toda esa parte conceptual, obsesiva. Pudiera entrar la obsesión dentro de esto, pero no es tanto de eso, es la energía que nutre. El elemento tierra es la madre, ¿vale? Entonces todo lo que veamos así sequito, sabemos que ese elemento flaquea, no va bien. Suelen ser personas también muy inteligentes y muy conceptuales que se encierran mucho en los porqués y en la cabeza y en la mente, ¿vale? Eso sería una tierra desequilibrada. ¿Vale? Por ejemplo, las personas muy mentales y poco activas o poco prácticas, ¿no? De poco trabajo físico y más en el mental. Y luego tendríamos lo que habíamos hablado del elemento metal, que está vinculado pues, a la tristeza, a la depresión. Vinculado a todo esto hay colores. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo pues él está rojo, la otra está amarilla, ¿no? Hay otro que está blanco, pues los estoy vinculando también a todo lo que son los 5 elementos. No es una clase de 5 elementos, es una clase de deciros que hay una manera de circular nuestra energía que nos va alimentando y llevando hacia arriba en estados de salud, y hay una energía perversa que lo que hace es que en vez de irnos haciendo sentir mejor cada vez, nos vamos sintiendo peor. La mayoría de todos los que estamos aquí estamos en negativo, ¿vale? Yo de vez en cuando empiezo a discernir que salgo, pero todavía me atrapa un campito de estos de aquí que me lleva otra vez a la tierra para abajo, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, ahora yo puedo decir, mi invierno alimenta a mi primavera alimenta a mi verano, y aunque vengo de un ciclo muy destructivo, como no me morí, pues ahora solo me queda ir para arriba. Entonces yo espero llegar a los 150 y que me acompañéis muchos de todos vosotros. Olga, tiene que ver con el rencor, la ansiedad, la interiorización y la risa nerviosa. Es una risa nerviosa. Esta gente que a mí me ha pasado mucho, yo soy muy también de estas, ¿no? Que a lo mejor te están pegando una bronca y tú te estás riendo, pero no te estás riendo porque te rías de la persona, es una risa nerviosa que lo que lleva es a que te den una torta más grande que la que te estaba dando, ¿entendéis? Que encima te ponen un compromiso terrible, no es una risa de la risa saludable, ¿no? Y charlatanería, hablas mucho, es un elemento muy ruidoso, es el elemento para mí de los narcisos, ¿no? De la gente muy narcisa, o de los Leo, ¿no? Del horóscopo Leo, que es como el rey, pues es una energía de este tipo. Traducción se olvida todo. Olvida. Es geht darum, dass es in jedem Element einen Zustand des Gleichgewichts gibt und auch wenn es nicht im Gleichgewicht ist. Und das Beispiel war halt die Freude fürs Feuer und im Ungleichgewicht entweder ein Exzess an Freude, dass jemand, der die ganze Zeit lacht oder immer die Aufmerksamkeit braucht. Und für die Erde im Gleichgewicht, dass man gut genährt ist, und im Ungleichgewicht, dass man irgendwie nur im Kopf ist und wenig tut. Und dass die abbauenden Zyklen sind unvermeidbar, aber es gibt trotzdem immer noch Hoffnung, dass man wieder in den aufbauenden Zyklus wechseln kann, weil wir ja noch leben. Por ejemplo. Entonces, ahora, todo esto, pues ahora que he hablado del ciclo de control y el de descontrol, ahora os voy a hablar dónde se origina y vamos a hablar del tiempo. Claro, con un poquito de calor. Sí, pero ahora vamos a ver el tiempo de otra manera, ¿no? Estamos habituados a tener un tiempo cronos, ¿no? El cronos, pues yo nazco el 29 de septiembre de tal año y me moriré tal día de, no sé, no lo sabemos todavía porque hay que llegar a 150, entonces no tenemos fecha prevista.
Pero ahí medimos el cronos. Ahora, esa es la edad que yo voy a tener de DNI, pero no es mi edad real. La edad real mía es la edad biológica. ¿Y mi edad biológica qué es? Aquello que yo he hecho con lo que me ha dado el tiempo, el cronos. ¿Vale? Es decir, yo vengo, nazco y hay gente que no llega a los 50, se quedaron en el camino, otros llegan pues fatal y otros llegan bien, otros ya muy bien, ¿no? A nosotros, ¿qué nos interesa? ¿El que no ha llegado? No, no. A mí lo que haya comido esa persona, lo que haya hecho a mí personalmente no me interesa. Me interesa qué es lo que están haciendo aquellos que a la misma edad están por encima de la media. Y siempre vamos a ver que hay una alimentación y un campo emocional que por lo menos no son extremos. Ya. Also ich spreche von den Unterschieden, dass manche Leute nur 50 Jahre alt werden oder andere halt sehr gut altern, und was sie interessiert, ist halt die Leute, denen es gut geht im Alter, was haben die anders gemacht als die, denen es schlecht geht. Y siguiendo hablando de los tiempos, ya hemos visto un tiempo cronológico y un tiempo biológico. A mí, el que me interesa es el biológico, porque el otro es inamovible, es como la genética. Pero el biológico va conmigo todo el rato y depende de lo que yo siento, de lo que yo como, de lo que yo vivo, de lo que yo pienso. Si piensas mal, mal, te va a ir. Es decir, que ahí ya empieza a haber una relación. Muy bien. Ahora, ¿por qué nos descontrolamos de repente? ¿Qué sucede? Pues vamos a ver otro tiempo más, que es el tiempo lineal. El tiempo lineal es el tiempo en el que nos suceden las cosas. Es el tiempo que estamos compartiendo nosotros en este momento. ¿Vale? Es el tiempo donde comemos, discutimos, nos acariciamos. Ese es el tiempo lineal. Pero luego hay un tiempo circular que es aquel que yo tengo conmigo todo el rato. Y es en el que yo trabajo con lo que me está pasando en mi tiempo lineal. Es decir, afuera me pasan una serie de cosas que adentro, en mi adentro, que va con nosotros desde que tenemos pensamiento, que no se mide en el tiempo, y es cuando decimos, otra vez me ha pasado lo mismo. Espera que pase lo... Ahora. Kannst du mir mal helfen? Sie unterscheidet irgendwie zwischen linearer Zeit, die Sachen, die einem draußen passieren, und irgendwas Innerem. Ich denke, es passiert mir schon wieder. Lo explico otra vez. Sí. Vale. Vamos ahora a valorar 4 tiempos. Un tiempo cronológico, un tiempo biológico, un tiempo lineal y un tiempo circular. Y es más, vamos a poner un tiempo mental y un tiempo presente. Son los 6 tiempos que quiero presentar. Biologisch bin ich 10 Jahre alt. Ne? Ja. Es gibt eine biologische Zeit, eine mentale Zeit, Alter. Ne? Und mental bin ich, was weiß ich, 3000 Jahre alt oder so. Bien. Yo traduco que biológico tengo 10 años. ¿No? Por lo menos. Mental 30.000. Espiritual. Sí, 3 millones. No sabemos. Yo sí. Vale. Bien. El tiempo cronológico quedó claro. Día que nazco, día que muero, el tiempo en medio, ese segmento es el cronológico. La edad biológica es aquello que yo hago desde que nazco hasta que me muero para tener una calidad, la que sea, de vida. Bien. Tenemos un tiempo lineal, que es donde nos pasan las cosas, pues yo me enfado contigo, ella me quiere a mí, luego no me tengo dinero, lo que sea. Eso todo pasa en un tiempo lineal. Y luego tengo un tiempo circular, que es donde yo estoy pensando, ¿cómo resuelvo esto?
¿y ahora por qué me llega esto en la vida, ¿no? Es como aquella voz que nos acompaña todo el tiempo explicándonos un poco nuestra vida, nuestro diálogo, resolviendo. Esto sucede en el tiempo circular, porque ahí no hay tiempo. Lo mismo estoy solucionando con 50 años lo que me pasó con 7. Ahora tiempo de traducción. Also in der linearen Zeit sind die Sachen, die mir passieren im Leben, halt eine nach der anderen. Die so eine kreisförmige ist, wenn ich mir sage, ach, das kenne ich doch schon und warum passiert mir das wieder? Da gibt es noch die chronologische Zeit, das ist zwischen dem Tag, wo ich geboren werde und dem Tag, wo ich sterbe. Und die biologische Zeit ist, was ich damit mache, wie ich mich ernähre, wie ich mich fühle. Por ejemplo. Y entonces luego tenemos el tiempo mental y el tiempo presente. ¿Qué es mi tiempo mental? Aquel que sucede aquí, y es todo lo que tiene que ver con mi pasado y con mi futuro, ¿vale? Porque eso solo sucede en mi cabeza, no sucede en la realidad. Y luego yo tengo un tiempo presente, que es este que tenemos nosotros ahora, donde yo estoy hablando, ¿vale? Que es el tiempo donde nosotros debiéramos de mantenernos todo el rato. Al tiempo mental debiéramos de ir cuando el tiempo circular dice, espérate, vete al histórico, que a lo mejor allí pasó algo que es la razón por la que yo en este momento presente sigo teniendo algo que resolver y ya me suena que esto viene de antiguo, por ejemplo. Es gibt eine mentale Zeit, die bewegt sich immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit, das war rein mental, und die Präsente, ne, das, der Moment. Gegenwart. Gegenwart. Vale, entonces, ¿de qué nos sirven todos estos tiempos? Pues mira, muy fácil. Primero, porque yo sé que si ahora ella va a discutir conmigo, yo sé que a lo mejor no es que tenga que discutir, voy a ver si yo en mi tiempo circular tengo algo por resolver y no hace falta que me entregue a la discusión con ella, ¿no? Me sirve para ver yo en qué mundo vivo. Si vivo en un mundo emocional, voy a estar en el pasado, recordando aquello que hice, aquello que fui, o voy a estar, ¿cómo se dice? Proyectando en el futuro lo que voy a llegar a hacer. ¿Y qué pasa en mi tiempo presente? Probablemente me van a dar un dolor, ¿no? O algo me va a colocar aquí para que yo resuelva lo que tengo que resolver, que vengo arrastrando y no quiero ver a lo mejor. Venga, voy a parar aquí, tú traduces. Wenn ich dazu neige, in der Gegenwart zurück in meine Vergangenheit zu gehen, weil mir irgendwas passiert, was mir schon mal passiert ist, oder wenn ich anfange, das in die Zukunft zu projizieren, dann ist die Gefahr größer, dass ich Schmerzen bekomme, oder? Weil ich nicht in der Gegenwart bin. Ja. Entonces, en el trabajo conmigo a nivel de alimentación hay un momento del proceso donde yo trabajo para equilibrar lo que es la dopamina y la serotonina de la persona. ¿Por qué? Porque si se me descontrola la dopamina y la serotonina, la persona va a dormir mal. Y al final, ¿qué es lo que hace toda la gente más mayor? Todos duermen con la pastillita. Si no tienen pastillita, no duermen. Por lo tanto, el campo emocional sí va a determinar cómo voy a vivir, qué calidad voy a tener, porque no se vive igual con una pastillita para dormir, que no solamente me duerme para dormir, sino que me va haciendo un trabajo en mi sistema nervioso, que a largo plazo probablemente la pastillita me genera más problemas de demencia y de problemas mentales que el que yo hubiera resuelto mi campo emocional en el momento en el que lo tenía que hacer. Man muss zusehen, dass Dopamin und Serotonin im Gleichgewicht sind, sonst kann man nicht mehr schlafen und fängt an, sich Schlaftabletten reinzufahren und das bringt noch mehr Probleme. Ich habe es mit Grappa gelöst. Entonces, por ejemplo, si estamos en un momento donde nosotros queremos hacer un alto en el camino y hacer un cambio de dirección, puedo usar la alimentación de forma medicinal como, pues por ejemplo, voy a hacer uso del arroz integral. El arroz integral es el cereal que une cielo y tierra, el que me va a conectar con mi parte baja y mi parte alta, es el cereal del intestino, que es órgano par del cerebro, por lo tanto,
el arroz integral, si yo quiero hacer un alto en mi camino y decir, venga, ahora voy a sentir la vida, voy a sentir mi dolor, voy a usar la alimentación para, como una herramienta para ayudarme, ¿no? Wenn man von dem abbauenden Kreislauf in den aufbauenden wechseln möchte, dann kann Ernährung dabei helfen. Sie hat irgendwie den Naturreis als Beispiel genannt, um mich wieder mit der Erde und mit dem Himmel zu verbinden. Sí, por ejemplo, quiero pues trabajarme, bueno, la dieta del emprendedor, ¿no? Y es que me invento mis dietas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si yo quiero hacer, voy a montar, abro mi empresa y ahora mismo es un momento que lo que menos ganas te dan es de abrir una empresa, entonces tú tienes que hacer como que eres un emprendedor, ¿no? Que la inercia te lleva a no moverte, a no salir de tu casa y a recogerte, pero un emprendedor, ¿qué hace? Sale y va al contrario, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos podemos encontrar que nos van a ayudar a hacer eso? Salmón, por ejemplo, es un animal que va contracorriente, ¿no? Mientras el río va para abajo, él va para arriba. ¿Y por qué va para arriba? Porque va a poner los huevos. Y eso es lo más importante, ¿no? Entonces, pues yo tengo, por ejemplo, la dieta del emprendedor, y entonces pues te pongo arroz integral, con gomasio, que son semillas de sésamo con sal, semillas de sésamo tostado con sal, porque eso me va a dar minerales y me va a ayudar a estar centrada, pero a la vez necesito una energía que me mueva, ¡pum! Pues entonces me hago un salmón marinado con, ¿entendéis? Que podemos ir a través de la alimentación, que no quiere decir que yo coma soso aburrido de endocrino, 50 gramos de tal, con una loncha de no sé cuánto, podemos comer comida buenísima, súper bien organizada, pero para trabajar para esto, para pasar de un ciclo de destrucción a un ciclo de construcción, donde yo, en vez de estar cada vez más debilitada, cada vez esté más fuerte. Also wenn man sein eigenes Unternehmen aufmachen möchte, dann empfiehlt sie Lachs zu essen, weil der gegen den Strom schwimmt und seine Eier oben im Wasser lässt. Genau, es gibt irgendwie für jedes, ich überlege mir erst, was will ich erreichen, und dann gibt es dafür irgendeine Nahrung, die das unterstützt. Y hemos de alimentar la estética, pero hemos de alimentar al ser interior que tenemos dentro. Porque al final la estética está al servicio del ser que realmente somos. Ya no traduzco. La estética. Claro, hay gente, por ejemplo, que se alimenta pues porque quiero tener el cuerpo así, o lo que se fijan es en lo que vemos en el espejo, ¿no? Pero realmente el trabajo no está con este personaje que tengo en el espejo, sino lo tengo que hacer desde dentro, donde voy a modificar luego finalmente al del espejo. Okay. Ahora, es la estética, no las teticas. Las teticas no, la estética. Nada, deja. Es una broma muy española. Also es geht nicht wirklich darum, dass einem der Aspekt gefällt, den man im Spiegel hinterlässt, sondern es geht darum, die innere Persönlichkeit zu bearbeiten. Bueno, quedan 5 minutos, si me queréis hacer alguna pregunta, ya no me da tiempo de iniciar el tema. Entonces, si tenéis alguna pregunta más. Algún abordaje de la... Es que el tema es muy amplio, yo puedo hablar muchas horas, entonces hoy pues decidí hacerlo desde aquí, que veamos que podemos hacer un cambio. ¿Cómo podemos a través de la alimentación regularizar nuestra depresión o nuestra angustia? Vale, a ver, yo trabajo primero, es fundamental primero organizar el tema de los grupos de alimentos, hay que tener claro, yo trabajo con cronobiología. Es decir, que en la mañana hay que recibir una serie de alimentos, al mediodía otros y en la noche otros. Después trabajo con lo que es la ruta de la serotonina y la ruta del cortisol. Os voy a poner, porque entra dentro del tema, vosotros ahora, bueno, yo estuve participando en un congreso internacional del metabolismo del dolor emocional.
y éramos 40 ponentes, la mayoría eran psicólogos, la única que era nutricionista fui yo, y todo lo que yo había oído hablar sobre los psicópatas narcisistas integrados, ¿no? Que era de lo que iba un poco, no sobre ellos, sino sobre las víctimas, pues todo el rato le daban un enfoque muy psicológico porque así eran las personas que lo defendían. Pero yo en estos años y con mi propia experiencia, pues me di cuenta que podía abordarlo desde otro ángulo. Y entonces, desde mi ángulo, desde nutricionista. Entonces, ¿qué sucede cuando yo como a nivel intestinal? Pues yo como alimentos que cuando van a llegar a mi intestino van a tener un resultado en forma de pH. Si ese pH es más acidificado de lo que yo debiera de tener, pues voy a empezar a fabricar cortisol, solo por la alimentación que llevo. Pero si yo le sumo mi campo emocional, que es acidificante también, ¿no? Si es en negativo, pues aunque yo no coma, aunque yo solo beba agua, me voy a engordar. Bueno, yo no, yo me adelgazaré, pero de lo normal, me contáis que os engordáis con un vaso de agua. ¿Por qué? Porque el cortisol activado, ese agua la convierte en acidificante y reacciona como si fuera una carne o un alimento altamente acidificante. Pero el problema no está en el intestino, está en nuestro campo emocional, en nuestra manera de ver. Entonces, si estamos llenos de dolores, si tenemos líquido retenido, si tenemos las articulaciones que no responden, o las piernas hinchadas, o dolores de cabeza, o problemas con nuestra regla, o la próstata que no funciona, o lo que sea, tenemos sí o sí que revisarnos a ver qué está pasando tanto en nuestro campo emocional como en nuestro campo físico. Gracias. ¿Vale? Y entonces tengo en cuenta la parte esta de la ruta del cortisol y la de la serotonina. Y por último, lo que ya incorporo cuando vamos haciendo el trabajo es la parte de la metilación, la epigenética, el antienvejecimiento, el estrés oxidativo. ¿Por qué? Pues porque si yo primero le ubico el físico, ¿no? Arreglo enzimas, bacterias, la alimentación, lo que es más físico, ¿qué es lo que me va a no dejar avanzar a la persona? El campo emocional. Pero entonces yo la puedo ayudar a hacer felicidad química. Yo les digo, pues mira, ven a la próxima consulta, vamos a trabajar la felicidad química. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene la gente y yo los ubico en la ruta de la serotonina y los hago salir del cortisol, es gente que triunfa en cuanto a que pueden seguir adelante con su alimentación. Cuando yo no hacía eso, en esa consulta había mucha gente que se le perdía, porque estaban con la parte física y no acababan de entender que esto continuaba un poco más. Espera, que va a traducir, porque si no... Bueno, es como ya estamos fuera de hora casi, ¿no? Sie fragte, wie kann ich meine Depression irgendwie wegernähren. Und da ging es viel darum, wenn man was isst, was den pH-Wert erhöht, dann hat man zu viel Cortisol im Blut. Das macht, dass man dick wird und gestresst ist. Und immer, dass es diese beiden Sachen gibt, oder? Das emotionale Feld und die Ernährung. Und es ist wichtig, nicht nur auf die Ernährung, sondern die Emotionen auch mit im Auge zu haben. Ja. Y por último deciros de que, por ejemplo, si yo me bebo una botella de vino y me pongo a daros la charla, voy a estar de lo más feliz, ¿no? Bobita perdida, hasta se me irán las ideas y seré yo aquí, haré el ridículo si hace falta. Porque